estos programas últimos hemos estado hablando un poco de libros y esas cosas. Recientemente me hicieron una oferta de la colección de repertorio americano, pero de unos tomos, no de todos. Obviamente muy cara. Ese precio yo no lo iba a pagar. Después me lo bajaron, tampoco lo pagué, porque todavía seguía siendo muy caro, pero era una oferta interesante. Hay libros, digamos, que si se los ofrecen a uno, a veces hasta por curiosidad bibliográfica, uno puede hacer algunos sacrificios económicos y pagar algún precio, y tal vez negociándolo sale mejor. Otros son impagables, obviamente, porque también hay gente que se aprovecha de que a Fernando Durán le gustan ciertos libros, entonces le ponen un precio para vendérselo bien caro, ¿verdad? Y es como ofrecerle un confeti a un chiquito. Y entonces claro, uno queda tentado a ver si lo compra o no lo compra, o la edición primera o lo que sea. Ese tipo de detalles que a veces cuesta mucho manejarlos, pero al final uno está en esto y puede caer en la tentación. Ahí sí hay pecadores, ¿verdad? ¿Cómo valorar una obra? ¿Verdad? Eso solo lo puede hacer la persona que es lectora y que conoce. Sí, claro. Y que conoce de las obras y de los autores, como para pagar un precio o lo que sea, ¿verdad? Yo me encuentro a veces ahora, digamos, casi bibliotecas completas de gente que finalmente termina entregando los libros a las bibliotecas, a las compraventas, ¿verdad? Incluso me he encontrado ahí en una compraventa donde tienen apiñados un montón de textos de un personaje importante del país, pero casi todos los libros que están ahí están muchos en idiomas extranjeros, porque el tipo era un lector también en idiomas extranjeros, ¿verdad? Y que tal vez no tengan la utilidad inmediata para uno, puede tenerla tal vez para alguien muy especializado y ese tipo de cosas, pero se puede uno encontrar a veces ciertas joyitas, digámoslo así, ¿verdad? De textos. Yo me he encontrado algunos atlas viejos y eso sí los he comprado a veces porque, digamos, en mi curiosidad, el atlas le permite a uno ver cómo va cambiando el diseño del mundo. Por ejemplo, mapas del periodo del siglo pasado, de principios del siglo pasado, antes de la Primera Guerra Mundial, y uno ve el panorama del mundo de una manera diferente. Después de la Primera Guerra empieza uno a ver cambios, después de la Segunda Guerra empieza a ver otros cambios, y si uno ve los mapas actuales, otros cambios extraordinarios. Entonces, eso para mí es como atractivo, ¿verdad? Pero de ahí están a veces quedados. El otro día me lo prestaron, yo lo fotocopié, pero para decirlo gráficamente hice un clon. ¿Hice un clon? Hice un clon que no es de uso comercial, de un documento muy interesante sobre el canal de Nicaragua, que se publica a mediados del siglo XIX. Y viene con mapas y todo, muy interesante. Yo había oído, yo conocía la referencia, no lo había visto, y de pronto me lo prestaron. Entonces, bueno, me lo prestaron, yo lo saqué y lo devolví, el original, ¿verdad? Y me tengo ahí una joyita, pero son cosas así de casualidad, ¿verdad? Que operan. Quizás es mejor que la gente entregue los libros a una compraventa que los boten en un basurero. No, claro, eso es cierto. Porque entonces, a eso es a lo que iba. Hay una posibilidad. Porque en las compras de ventas en Costa Rica son pequeñas empresas, que no hay muchas tampoco, ¿verdad? Donde libreros compran y venden, y llega el público buscando libros de curiosidad o porque los necesita o porque no se encuentran en el mercado, y ahí se pueden encontrar, y muchas veces a precios muy cómodos, y es una gran ventaja eso, ¿verdad? Pero sí encuentro ahora que hay un grupo ahí de colegas pensionados seguramente, muy pensionados, uno de ellos, que se han deshecho ya de sus cosas, seguramente pensando que a su muerte nadie sabe qué va a pasar con esos libros, y es que mejor que estén depositados ahí
en una compra-venta donde les pagan algo por eso. Yo vi en mi tránsito por la universidad, me tocó participar en varias comisiones que tuvieron que ver con la eventual adquisición de bibliotecas privadas. Ahora sí, claro. Y claro, los herederos... En época tuya fue la de Carlos Meléndez, creo, ¿no? No, cuando eras rector. No, fue después. Creo que fue después, Okay. pero ya se le estaba haciendo tiro. Ah. Pero hay una en concreto que a mí me dolió mucho porque en ese momento yo era solo decano de una facultad de ciencias. Y claro, la biblioteca en cuestión, había muerto un amigo, un profesor muy venerable. Él había muerto y él era profesor de letras. Y claro, en algún momento después de su muerte me pregunté, ¿y su biblioteca? Pero no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Cuando de pronto me llegan a ofrecer un diccionario técnico inglés-ruso extraordinario. Yo lo tengo todavía y me resulta muy útil. Me ha sido una utilidad tal que yo lo mandé a empastar bien y todo. Y era de la biblioteca de él. Entonces cuando vi eso dije, mira, además pues ve usted, a un químico esto le cae perlas. Entonces indagué y la estaban despedazando, vendiendo de manera muy desordenada y me resultó muy triste la experiencia. Es decir, claro. En el fondo lamenté que no me había dado cuenta antes de la magnitud del desplome, por así decirlo, y no hice nada, pero ya estaba disuelta. Después conocí el caso de un profesor también muy distinguido de otra área que muere y bueno, pasan el tiempo y un día la viuda llega con un camioncito que he conseguido a la acera de la biblioteca Carlos Monge y hace bajar y regala todo ahí, pero no que lo retiró, no, con una nota. Sí, claro. Y simplemente le dejó eso a la biblioteca. Claro que eso fue muy apreciado y la biblioteca procedió a hacer a cada un ejemplar ponerle el origen. Esas cosas. Es algo que me parece muy importante que se haga mientras duren los libros. Pero hubo intentos de familias de que la universidad recibiera la biblioteca y le hiciera un local especial para tenerla. Y eso es mortal porque es muy costoso para la institución. Sí, claro. Entonces, se presentaban conflictos, había gente que quería forzar eso. Un edificio propio a la biblioteca. Claro, y en un solo caso, que se deje testamentariamente la plata para hacerlo. Claro, pero en un caso de eso yo hice una pregunta, bueno, se supone que ustedes donan esto porque van a ser usados y cuando se despedacen por el uso, ¿qué ponemos? Y después de eso nunca me volvieron a hablar del asunto. Sí, claro. Claro, de los libros, porque los libros que se adquieren para ponerlos en disponibilidad para los que los buscan. Y no tienen necesariamente que estar en un salón iluminado y toda la cosa. Esos son los problemas que la gente no toma en cuenta. Y bueno, actualmente hay una gran cantidad de libros que está bien guardarlos en volúmenes, seriesotes, bien lindos, todo. Pero muchos investigadores ya no tienen que ir a la biblioteca para conseguirlo porque en la red se localizan. Sí, claro. Ese es un detalle que hay que ir tomando en cuenta cada vez más. Libros especializados, muchos ya se encuentran en la red. La ventaja es que técnicamente ahora están, ¿cómo se diría? Reproduciendo en red libros cada vez más viejos. Exacto. Lo mismo que periódicos. Entonces hay acceso. Sí. Entonces, y se han puesto formidables enciclopedias y libros y
colecciones completas. Exacto. Que se ponen a la disposición de la gente. Y bueno, vamos a pensar que hay un relato que ya no recuerdo a propósito de que yo lo leí, de un embajador en el Medio Oriente que fue trasladado de un reino a otro. Y su viaje fue complicadísimo porque llevaba no sé cuántas carretas cargadas de libros, pero eran en cerámica. Eran libros cocidos en el horno. ¿Eh? Sí, sí. Eran, ¿cómo se llaman? Placas. Placas, sí. Y claro, ahí iban los bueyes jalando esas carretas por cientos de kilómetros. Era el equipaje del embajador. Y ahora el embajador que quiera hacer eso puede llevar una llave de maíz. Sí. Cuando yo fui a Venezuela, de embajador, yo no me llevé nada, yo no hice homenaje, no me llevé la casa para allá, primero porque mi esposa se quedaba trabajando aquí y mis hijos y mi familia toda se quedó y yo me fui para allá. Entonces yo además entendía que ir a Venezuela era un país con sus particularidades y que don Oscar Arias y Chávez en cualquier momento se agarraban y yo inmediatamente iba a regresar, de manera que aquí iba a llevarme yo todo el chuchero para allá y venirme. Pero después dije, por dicha no me traje nada, ¿verdad? Porque si me hubiera llevado la biblioteca, por decir algo así, hubiera encontrado que era una dificultad en Venezuela, porque en Venezuela, desde el punto de vista de las aduanas, ahí, así literalmente, sí joden con los libros. Porque, sí, de entrada o de salida, porque le hacen un registro muy particular a los libros por el tráfico de drogas. Entonces, yo compraba libros en Venezuela para traérmelos a Costa Rica, obviamente, pero a pesar de que yo tenía pasaporte diplomático, siempre había una dificultad en el aeropuerto. Yo tenía que ir abajo, ahí a la bodega, tenía que mostrar que yo era diplomático. Eso para que no me tocaran la maleta. Y segundo, siempre autorizaba que abrieran la maleta para que vieran que eran libros de Venezuela, comprados en Venezuela. Pero, es decir, veían los libros así como si los libros fueran, no sé, porque no era que los perros olían que traían droga, ni mucho menos. Sencillamente, donde ellos veían en el espectro ese radiográfico que le ponen para ver a las maletas, ahí encontraban los libros, inmediatamente eso lo abrían, ¿verdad? Y empezaban a ver libro por libro, una cosa así rarísima. Yo decía, esta carajada, yo no me acuerdo de esto, eso solo lo viví yo aquí en los años 60, cuando aquí había control en el aeropuerto. Por parte de Ugalde y Chávez, que eran dos agentes de la Seguridad Nacional que estaban ahí registrando libros, ¿verdad? Y entonces veían los libros igual, abrían la maleta y abrían la portada y pasaban hojillas, y dejaban pasar unos y se cogían algún librillo ahí para el archivo de ellos, lo que fuera. Y si eran cómics, se los quitaban para leerlos de ellos en la casa. Dejaban pasar la Sagrada Familia de Carlos Marx y detenían la rebelión de las masas de Ortega y Gasset. Yo vine por carretera manejando desde Boston a San José cuando terminé mi estada en Harvard. Entonces, venía alternando la conducción con un gringo que había estudiado la secundaria en Costa Rica, hijo de un diplomático, y quería venir a Costa Rica. Entonces, aprovechamos esas vacaciones. Y bueno, ahí en el camino tuvimos unas aventuras con aduaneros y sobre todo con policías mexicanos corruptos, ¿verdad? Todos querían mordidas hasta por volvernos a ver. Pero terrible eso en México. Pero una cosa muy divertida fue en una de las fronteras centroamericanas. Yo creo que era la de Nicaragua. No estoy seguro, pero bueno, en una de ellas yo traía un baúl metálico, no muy grande, pero sangandongo, con libros adentro y unas 4 cosillas más, pero esencialmente libros. Entonces en esa frontera nos paran y nos piden la llave del carro y nos ordenan quedarnos allá viendo el espectáculo. Y entonces aparecen los
gorilas, como les decíamos entonces, pobres muchachos, ¿verdad? Estaban ahí en aquel calor y yo creo que hasta se divertían haciendo eso para no aburrirse más. Entonces, bajan con un esfuerzo, lo abren porque no estaba con llave, y empiezan a repasar libro por libro, y eran casi todos de química. Y entonces veíamos dónde cogían el libro y pasaban hojas así. Y ahí nada más, nosotros sin decir nada, pero de pronto el gringo me dice así, él tenía su acentillo, me dice: ¿vos crees que esos gorilas pueden leer? Me dio mucha pena, yo me sentí, sí, claro. Me sentí mal porque no era justo que dijera eso. Pero me decía yo, sí, si son libros de química, ¿qué diablos están viendo? Estaban esperando a ver si había una oferta de mordida para que pasaran rápido. Una vez vamos a un congreso a la ciudad de Puebla, en México. Frank Ulloa, abogado, y yo ya habíamos sido invitados allá. Entonces llegamos a México, nos trasladamos inmediatamente del aeropuerto de México a Puebla, ¿verdad? Llegamos a Puebla a las 11, 12 de la noche en el bus que nos lleva. Nos deja ahí en una terminal, parada terminal, y nosotros ahí con las maletillas, ¿verdad? Esperando que pasara un taxi para que nos llevara al hotel. Y en eso, una patrulla, ¿ah?, de la policía mexicana. Ya, ¿qué están haciendo? Estamos esperando que pase un taxi para ver si nos lleva al hotel. No, nosotros lo llevamos con mucho gusto. Bueno, nos montamos, ¿verdad? Muy amables los policías. Nos caminaron 400 metros, porque el hotel estaba a la pura par y nosotros no sabíamos. Nos bajamos nosotros de la patrulla, les agradecemos a los guardas el viaje y nos cobraron. El servicio público. Yo gozaba con eso. Al final, yo agradecí siempre, digamos, el traslado, que hubiera que pagarlo por policías, pero cobraron, es decir, ellos fueron cobrados. No, tampoco nos estafaron, hicieron un cobro ahí simbólico, pero tuvimos que pagarles el favor de la atención que nos habían hecho. Es curioso. Igualmente, cuando regresamos a la Ciudad de México, después de Puebla, tuvimos que hacer una escala ahí para regresar. Estamos en un hotel, y esa es una anécdota vaciloncísima, porque había como un bar frente del hotel, ¿verdad? Y entonces llegamos Frank y yo, vamos a tomarnos una cerveza ahí. Vamos al hotel. No pueden entrar. Digo, ¿cómo no podemos entrar? No, es que solo parejas. Y nosotros somos una pareja, ¿no? No, pareja hombre-mujer. Y entonces ahí, por supuesto, hasta ahí llegamos nosotros. Pero yo después gozaba con esa idea del machismo mexicano y eso, ¿verdad? Igual que en el bar de la Ópera, bar clásico del centro antiguo de México, ¿verdad? Y donde ahí no dejan entrar mujeres, ahí solo varones. Ajá. Bar de la Ópera, fundado en 1890, no sé cuándo, y era todavía en 1980, no dejaban entrar mujeres al bar de la Ópera. Era exclusivo solo para hombres. Para los cultos hombres. Sí, claro. Las tradiciones son así. Yo no sé si ahora dejarán entrar o no, pero de todas maneras en ese momento era solo de hombres. Eso de transporte en patrulla, a mí me tocó una, pero muy diferente al caso tuyo. Una madrugada en Holanda, yo iba caminando para la casa, porque en esa época, en esa zona de los alrededores de Leiden, uno podía andar a cualquier hora sin problemas, es decir, un sentido de seguridad. Y yo iba lo más tranquilo, tenía que ir a larguito, pero... Y pronto para una patrulla. Menir Durán. Primera cosa, la policía del arrondissement, de la circunscripción, conoce a todos los... Yo vivía en ese lugar legalmente, y sabían que yo me llamaba Durán, los policías. Porque uno se reportaba, ¿verdad? Bueno, sí. Igual en Francia. Pero salí de vacaciones y les dejaba la llave en un sobre ahí por si acaso había algún incidente. Sí, claro. Y después la retiraba, ¿no? Eso. Entonces, venir Durán, ya.
si usted quiere, lo llevamos hasta su casa. Es de mil amores. Sí, claro. Es una... Pero ahí fue sin cobro. No, nada, Sí, simplemente uno después uno se pone a pensar, claro, ellos prefieren que no hay país perfecto, que a uno no le vaya a pasar nada. Más trabajo para ellos se parece caber de uno ahí en un parque, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pero no, verdaderamente era una cosa alentadora ver que y yo no sabía que no estaba solo. No vigilados solo, es decir, Sí, claro. que se preocupaban por uno, por la razón, ni siquiera me preguntaron por qué razón andaba yo a esa hora. Yo venía de una reunión o fiesta, no me acuerdo. Y esas cosas se podrían dar en las comunidades, pero tienen que estar ordenadas de alguna forma, ¿verdad? Sí, pues a veces, sí, a veces. Y uno porque vive en San José, en una época en que no había tanta violencia, Sí. estaba acostumbrado también a andar en la calle, ¿verdad? Sí. Una vez en Roma, yo de paso en Roma, me alojo en un hotelito ahí, me voy a pasear, ya todo el día afuera, en la noche me meto en una de esas lanchas que andaban por el río ahí, ¿verdad? Con unos cantautores, una cosa preciosa, con una música ahí totalmente de 3, 4 siglos atrás cantando. Yo estaba emocionadísimo en aquella caraja, en aquella barcaza ahí pasando por el río. Termino en una feria que había alrededor del río ahí, me quedo en la noche viendo aquella cosa y me regreso caminando al hotel. ¿Ah? Más o menos ya conocía la ruta. Cuando yo llegué al hotel, que era un hotel pequeño, estaba el hombre del hotel que bufaba, aterrorizado de que yo anduviera caminando solo por las calles de Roma, y yo me sentía seguro y fascinado, ¿eh? Y el hombre totalmente aterrorizado de que me hubiera pasado algo, y yo totalmente en la luna. Sí, Sí, claro. yo no sé, o sea, yo anduve en unos lugares, me acuerdo en Rumania, despuésito, ya había caído el régimen comunista y entonces me tocó ir a un lugar que se llama Sinaia, allá en las faldas de los Cárpatos, ahí un poco tipo Drácula, ¿verdad? Y bueno, estábamos en un hotel, las reuniones tenían lugar en un anfiteatro y nos llevaban y nos traían y yo decía, pero nada, está aburrido, un tiro, dejé todo tirado y me fui, voy a caminar por Sinaia, a conocer Sinaia. Y me metí en lo más recóndito de aquella ciudad y claro, de pronto vi que nada que ver con lo que nos estaba enseñando. Claro. Había una tienda de ropa americana usada allá, de la que al verla yo saqué un chiste malo, horrendo. Esto parece una tienda de ropa haitiana usada. Pobre, mucha pobreza, pero sin embargo, en ningún momento yo me sentí amenazado. Incluso yo entré a un mercado muy pobre ahí y las señoras que vendían me trataban con mucho afecto. ¿Sí? Yo me sentía como si estuviera en Alajuela, la verdad. Entonces, digo, quién sabe a qué estuve expuesto, pero no tuve la menor noción de que corría algún peligro. Tuve todo el tiempo que quise. Y quizás eso es algo que siempre es algo que siempre me ha gustado hacer, irme por las callejuelas, para ver cómo funciona. A mí también. Sí. Pero uno lo hace con mucha seguridad, pensando en que uno vive en Costa Rica y a veces dichosamente hemos tomado suerte de que no nos ha pasado nada. Ahora no lo hago porque si camino mucho me canso. Pero ya en Costa Rica ni siquiera se puede caminar de noche solo. No. Ya cuesta mucho. Bueno, aterrizamos.